muy conocido. Sé que todos lo hemos dicho, nos lo han dicho, y es, queridos hermanos, que desde que se hicieron las excusas, ¿qué pasa? Todo el mundo sale bien, ¿verdad? Desde que se hicieron las excusas, todo el mundo sale bien. Pero queridos hermanos, eso no es del todo cierto. No todo el mundo queda bien. Algunas excusas que usted ha dado o que le han dado, hermanos, son tan absurdas. Si bien pudiéramos decir, se caen de su propio peso, que al que utiliza una excusa tan absurda, hermanos, lo que hace en vez de quedar bien, como decimos coloquialmente, es quedar como un zapato, ¿verdad? Quedar absolutamente mal. Nos pone en una peor situación de la que estábamos. En vez de arreglar quizás X o Y situación, damos una excusa que quedamos es peor. Mejor, dice por ahí, si hubiera quedado calladito. Recuerdo mucho que la primera despedida mejor que me hicieron, pero no despedida de soltero ni nada, sino despedida de mi trabajo, de un trabajo que yo tuve. La primera echada, como pudiéramos decirlo, primer despido que tuve a la edad de 15 años, y fue precisamente por eso, por una excusa que en vez de dejarme bien plantado, que fue peor. Trabajaba yo, hermanos, en carpintería, y yo era el encargado de lijar allí los palitos, pero también si sonaba el teléfono era el encargado de ir a contestar el teléfono del jefe, y salió mi jefe un momentico del taller y sonó el teléfono, y subí yo a la oficina a contestar, a recibir un pedido, y como un pachá en el escritorio y el puesto del jefe, alcé los pies, y mis pies quedaron allí en el escritorio y yo allí contestando y recibiendo el pedido, y en esas entró mi jefe y me vio. Me acuerdo que me dijo: qué bonito, William. Yo le dije: jefe, estaba recibiendo un pedido y en el preciso momento se me durmió una pierna y me dio un calambre, ya tengo aquí encima y me tocó seguir haciendo así, pero ya, jefe. Pues bien diría, hermanos, que esta excusa, ¿qué pensaría él? Con calambre y todo me puso de patitas en la calle, casi con el calambre y todo. Esa fue mi primer despido. ¿Qué excusa más absurda y qué irresponsabilidad más absurda? ¿Verdad? ¿Qué irresponsabilidad? Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, definitivamente cuando yo estaba estudiando este texto, descanso y confío una vez más y tengo la plena seguridad, ay hermanos, de que la palabra del Señor jamás pasará de moda. Hace aproximadamente unos 3 años o 4, había yo también estudiado esta parábola el día de hoy. Hermanos, y al volverla a estudiar, trajo a mi vida una hermosa reflexión, pero también una hermosa y dura exhortación. Quizás cuando leamos esta parábola usted dice: uy, qué bueno, seguimos, este va a ser un sermón evangelístico, como estamos aprendiendo a evangelizar. Qué bueno que el hermano siga allí con estos sermones evangelísticos y un refuerzo también de lo que nos está enseñando nuestro hermano Jonathan, y que podamos aprender para predicarle a los demás. Hermanos, este sermón es para usted. Y este sermón es para mí. Es para cada uno de nosotros. Claro, es evangelístico. Claro que sí. Pero es para usted, hermanos. Al igual que para mí, así que el Señor sea ayudándonos en el día de hoy. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 14. No sin antes también aclararles, queridos hermanos, que hoy vamos a ver una parábola también del Nuevo Testamento, pero ya previa coordinación allí con nuestro pastor. También en el Antiguo Testamento hay parábolas, ¿verdad, hermano? Entonces vamos también a mirar allí las parábolas del Antiguo Testamento.
Lucas capítulo 14, versículo 15. Y a medida que usted lo va encontrando por reverencia, por respeto allá a la palabra del Señor, pongámonos sobre nuestros pies. Y vamos a aprender aquí, hermanos, que las excusas, definitivamente como lo que me pasó a mí, no siempre serán satisfactorias, ¿verdad? Y que muchas veces operan, como les decía, es en perjuicio de aquellos que intentan evadir alguna clase de responsabilidad. Lucas, acompáñenme, capítulo 14, versículo 15, y vamos a leerlo hasta el 24, ya todos estamos allí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Hermanos, permítanme hacer un paréntesis. En aquel tiempo, eso era común y era costumbre, que allí fuera su mensajero a repartir, cuando había un evento, las tarjetas de invitación, ¿cierto? Hacer la invitación. Pero el día del evento, volvía ese siervo allí, era enviado a decir: listo, ya está todo listo, pueden pasar, pueden seguir. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos, o sea, de nuevo, ¿verdad?, a decir a los enviados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tomen asiento, hermanos. En este hermoso pasaje, en esta historia que encontramos antes del texto, o sea, en el versículo 14, ¿qué estaba ocurriendo allí para que podamos comprender? El Señor estaba compartiendo otra enseñanza, también allí en forma de parábola, que concluye mencionando allí en el versículo 14 la resurrección de los justos. Como los judíos, queridos hermanos y amigos, conectaban este evento, la resurrección, con la venida del Señor Jesucristo, con la venida del Mesías, pues cuando ahí en ese momento uno de los presentes hace el siguiente comentario, allí en el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces, tomando allí este comentario, queridos hermanos, es como nuestro punto de partida, el punto de inicio. El Señor quiere hacerles ver a aquellos con los cuales Él está compartiendo, que muchos, queridos hermanos, muchos no disfrutarán de esa bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza, hermano William? La bienaventuranza de participar en el reino de Dios,
por culpa de ellos mismos, queridos hermanos. El Señor allí les está advirtiendo esto. Y para eso es que el Señor utiliza esta analogía de un banquete. Versículo 16. ¿Qué dice allí? Yo digo el versículo y ustedes allí me están ayudando. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hizo una gran cena, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja a nosotros allí entrever, hermano? ¿Qué nos deja ver? ¿Qué nos deja suponer? Que se trataba de un hombre rico, ¿verdad? Hizo una gran cena. No cualquiera puede hacer una gran cena. Partamos de eso, hermanos, porque la cena era grande. Había muchos invitados. También nosotros debemos suponer muy respetuosamente de que también era un hombre dadivoso, ¿cierto? Era buena persona, porque él quería que absolutamente todas las personas que él había invitado acudieran allí, disfrutaran plenamente de ese banquete. Ahora, uno de los dolores de cabeza que usted ha pasado y que yo he pasado, ¿cierto? Es cuando uno está preparando algún evento y tiene que empezar a sacar la lista. Eso es como un dolor de cabeza. ¿A quiénes invito? ¿A quiénes por razón de logística o algo hay que dejar allí por fuera? Empezar como a hacer esa selección. Pero sin embargo este hombre, hermanos, no solo hizo una lista de invitados, sino que él realmente deseaba, ese era el anhelo de él, y él quería que sus invitados estuvieran allí con él, compartiendo. Sin embargo, cuando llegó el día del evento, del banquete, ¿qué ocurrió? Todos comenzaron, hermanos, a excusarse, a sacar una excusa para no asistir. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Hermanos, en los días del Señor, y esto es muy importante saberlo para poder entender el contexto y la enseñanza que el Señor quería darles, al igual que a nosotros, hermanos, en los días del Señor, cuando un hombre rico, un hombre piadoso, celebraba o iba a hacer un evento, celebraba un banquete, invitaba a personas con suficiente tiempo de antelación, y volvía y les decía, ahora en la intervención, enviaba al siervo con la invitación, pero no solo eso, el día de la invitación también les recordaba, les decía, ya está todo listo, pueden seguir. No había excusa, hermanos, con antelación, para que las personas pudieran allí hacer los arreglos necesarios en sus agendas, en sus trabajos, en sus obligaciones, y poder acudir allí a estos eventos. Pero, hermanos, luego el día del banquete ocurría esto, volvía y se les reforzaba con el siervo. Hermanos, excusarse ese mismo día, hermanos, era tomado como una gran ofensa. Excusarse el mismo día, después de esas invitaciones y contrainvitaciones y el refuerzo, excusarse el mismo día era una ofensa en ese tiempo. Era, hermanos, un gran insulto para aquel anfitrión. Realmente, si usted no tenía una excusa, no la que dio William con el jefe, si usted no tenía una excusa para leer, hermanos, eso era un gran insulto. Es más, de hecho, queridos hermanos, en algunas tribus árabes, si ocurre esto, es un insulto tan grande que por eso se puede desatar una guerra entre familias. Eso puede ocurrir. Entonces imaginémonos qué podría ocurrir allí. Para una persona que hace un banquete, que ya tiene todo preparado y que ya la persona ha sido invitada y que ya ha dicho que sí, y el mismo día del banquete le dice que no por una causa no justificada, eso era una gran ofensa. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado eso? ¿Usted ha hecho algún evento, alguna reunión, ha invitado a alguien, le han confirmado y faltando 10 minutos, hermano, no puedo? Puede que pase eso
que hay imagínense, si hay algo justificable, ¿usted se pone contento o usted se incomoda? Uno se incomoda, ¿verdad? Uno se incomoda. Imaginémonos allí, este hombre, él envía allí, cuando le dan esta noticia, que vemos que el siervo se devuelve a su casa a decirle no, nadie vino, empezó a excusarse la gente, él que dice, se enoja, ¿verdad? Y él envía allí a sus siervos, pero a invitar a otro grupo de personas, hermanos, a otra clase de personas. Y allí, como bien decíamos, esta parábola, hermanos, lo que pasa es que allí en este tiempo también los hombres estaban sacando pechos porque, ay, los judíos, nosotros somos los escogidos, y echaban a un lado allí a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles. Y eso también trae una gran enseñanza que el Señor les está dando, ¿no, Señor? Allí, hermanos, hay un paralelo con esta invitación que hace Él. Él envía por otro grupo de personas a participar también de su cena. Versículo 21, ¿qué nos dice? Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y como todavía había lugar en la mesa, ¿qué siguió allí diciendo, hermano? Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. A los desterrados, ¿verdad? Aquellos que nadie quiere ver, hermano. Allí aquellas personas que tenían alguna también clase de enfermedad, mendigos, los desterraban. Les llevaban allí comida como un perrito y lejos, si sufría alguna clase de enfermedad. Y probablemente, hermanos, era una alusión lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo a los gentiles, por lo que les acabo de comentar, es decir, a los que no eran judíos. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa palabra que más adelante vamos a ver y voy a explicar, que fuérzalos a entrar. Quizás usted dice, hermano, o sea que el Señor obliga a entrar. Allí está diciendo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 23 y 24, ¿usted ya lo leyó, hermano? El 23. Lea el 24 también, por favor. Bueno, releemos el 23. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Amén. Hermanos, como ustedes pueden ver hasta este momento, es una historia muy sencilla, ¿verdad? Es muy sencilla esta historia, en la que el Señor nos presenta varios puntos, varias cosas. Y vamos a verlo con la ayuda del Señor, ya viendo allí la historia, 4 cositas. En primer lugar, hermanos, allí nos enseña a ver, a poder visualizar la naturaleza de su reino. En segundo lugar, la forma como algunas personas rechazan, hermanos, llamémoslo también gentilmente, la participación en ese reino. En tercer lugar, las consecuencias de los que rechazan eso. Las consecuencias que acarran. Y por último, ¿quiénes disfrutarán verdaderamente de las bendiciones que el Señor ha preparado en su reino? Uno, la naturaleza, algunas formas de algunos incluso gentilmente se excusan, pero eso también trae consecuencias. Y por último, ¿quiénes disfrutarán, hermanos? Y como yo decía hace un momento, el Señor está usando allí esta parábola, esta analogía, queridos hermanos, de un gran banquete para poder ilustrar la participación de su reino. Tenemos que empezar entendiendo cómo ha sido un gran banquete. ¿Qué se le ocurre a usted cuando allí encontramos un gran banquete? La palabra banquete para usted, ¿qué trae a su mente? Un lugar, ¿verdad?, donde se reúne uno con gozo, con alegría, es un lugar de fiesta,
¿verdad? Y en ese banquete, ¿qué pasa comúnmente? Se comparte alegremente con los demás, ¿verdad? También allí, la comida que sirven en los banquetes, por lo regular, suele ser que una delicia, ¿verdad? Algo que no comemos todos los días. Algo abundante también, grande, un gran banquete, delicias. Y esa es la imagen, querido hermano, que Cristo quiere que tengamos en esta mañana, allí en nuestras mentes presentes, un gran banquete. Cuando la jornada termine, estaremos en un gran banquete. Por eso es muy importante y no pasemos por alto, así una comida, un banquete, una reunión. No, hermanos. Cuando pensemos allí en el reino de Dios, y es una imagen que pasó a los judíos y que les resultaba muy familiar. Ayúdenme rápidamente, Mafe, con Isaías 25, versículo 6. Qué importante que tengamos allí presente en nuestras mentes esa palabra banquete y que podamos entenderla, hermanos. Y por qué el Señor en muchas ocasiones hace allí esa semejanza de pasar una eternidad con Él. Será un gran banquete. Isaías 25, 6, que nos dice, Mafe. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de huesos tuétanos y de vinos purificados. Como decía ayer Jonathan, un banquete con esa palabra suculenta, dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y qué habrá allí? Hermanos, así que la imagen que se quiere transmitir en la palabra del Señor con respecto al reino de Dios, a aquel día, es una celebración. Es la celebración donde todos, usted y yo, compartiremos, queridos hermanos, un gran gozo, un gozo que no podemos nosotros describir. En otro lugar, el Señor también allí compara su reino con una fiesta de bodas, ¿verdad? Con una fiesta de bodas. Allí en Mateo 25, en la parábola de los talentos, que tendremos oportunidad de verla también. Allí en dos ocasiones, queridos hermanos, Cristo se refiere al reino de los cielos. Cuando el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículos 20 al 23. ¿Qué nos dice allí? No podemos pasar en alto esto, hermanos. A veces ya pasamos por esto, sí, un banquete, pero que nosotros no perdamos la perspectiva en dónde vamos a pasar una eternidad. ¿Qué dice Mateo 25, 20? Y puede leerlo hasta el 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El reino de Dios, hermanos, es un lugar de gozo, ¿verdad? Es un lugar de alegría. ¿Usted se alcanza a imaginar cómo estaremos allá con el Señor? ¿Usted se lo alcanza a imaginar? Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida en Cristo. Encontramos eso en Juan. Y para que la tengan en abundancia. Ahora, usted debe ser consciente, hermanos. Yo también soy consciente de que esa no es la imagen que muchos tienen de pasar una eternidad con el Señor. Esa no es la imagen. Y por eso a algunas personas no anhelan eso. Ellos no anhelan estar allí en el reino de los cielos. Algunas personas, hermanos, y lo dije en una ocasión, se imaginan el cielo, se imaginan allí una eternidad. Es como si estuvieran en un culto interminable de adoración, allí sentaditos, todos callados, y eso no les anhela. Se imaginan que estaremos allá sentaditos,
Pero hermanos, el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. Allí estaremos alegres, estaremos felices, estaremos gozosos. Hermanos, estaremos toda la eternidad con nuestro Dios. Sin preocupaciones, sin afanes de la vida también. Una de las cosas, hermanos, que aún yo me pregunto y descanso en el Señor y no sé qué ocurrirá. Quizás usted tendrá la respuesta, pero es el momento de que tengo esa pregunta, hermano, pero todavía no es el tiempo que me la conteste. Pero debido al gozo, yo decía una vez tristemente, cuando esté allá, hermanos, gozoso, alegre, con mi familia, hermanos, y el saber que ustedes conocen la intimidad de la muerte de mi padre, él se suicidó y eso no sé si decir me preocupa, pero hermanos, como nuestra mente es tan limitada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será eso? Porque lo que sí sé, y estoy completamente seguro, es que yo estaré gozoso, estaré alegre, y ese acontecimiento, no, hermanos, va a ser un velo para mí. Pero son cosas que de pronto uno piensa, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá? Ojalá el Señor allí, el último segundo de la vida de mi padre, él se hubiera podido arrepentir y esté conmigo también disfrutando ese gozo y esa alegría. Pero bueno, hermanos, el Señor sabe y sé que eso no opacará. Ni ningún acontecimiento que estemos acá sufriendo y teniendo, hermanos, eso no va a ocurrir. Vamos a estar en un banquete, en una gran fiesta, hermanos. Pero algunas personas piensan eso, que eso va a ser allá un lugar aburrido, esa cantadera, ayudando todo el tiempo. No, hermanos, no, por eso hay personas que no anhelan esto. Pero lo que el Señor allí nos hace ver, allí a través de su palabra, es que el cielo es una fiesta, hermanos. Allí en una fiesta de alegría, eso es un lugar de gozo, de entusiasmo, como lo vemos en el Salmo 16, versículo 11. No me lo estoy inventando yo. Allí la palabra del Señor que nos dice en Salmo 16, 11, hermanos. Es un lugar que disfrutaremos eternamente de la comunión de nuestro Dios. No tendremos dolores, como decía nuestra hermana, no tendremos aflicciones. Y quiero que lo tengamos muy presente, porque sabiendo eso, sabiendo aún eso, hermanos, empezamos a sacar excusas. ¿Qué dice allí Salmo 16, 11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Más claro no se puede, ¿verdad? En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Hermanos, ¿ustedes descansan cuando al saber de que lo que usted está sufriendo ahora, eso es pasajero? Pasajero innecesario, hermano. Bien. Pero saber, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, allí, cuando estemos en una eternidad con nuestro Dios, llevaremos a cabo todos nuestros anhelos legítimos. Bueno, hermano, lo que no pudimos hacerlo, quizás allí dice nuestra hermana bien y es así. Aquí es necesario esto, ¿verdad? Estos sufrimientos el Señor trata con nosotros. Hermanos, saber que allí en el cielo ya no habrá frustración, ya no habrá angustia, ya no habrá dolor. Es un privilegio, hermanos, el poder participar, ¿verdad? El poder ya estar allí en la lista de invitados. Y eso lo tomamos a la ligera, que muchas veces ya no nos importa. Pero no sabemos que el hecho de estar allí, por amor y por misericordia de nuestro Dios, es un privilegio que tenemos, hermanos. Que no merecemos estar allí, invitados a esa gran cena. Pero también, hermanos, algunos no podrán participar, no todos, como bien nosotros sabemos. Y dice este hombre en el versículo 15, que cuando alguien es invitado a un banquete, a una gran cena, hermanos, se le ha concedido un privilegio, ¿cierto? Que otros no disfrutarán, como lo he venido diciendo. Hermanos, yo les quiero decir muy respetuosamente,
para los que están allí, ustedes que están allí sentados, aquí en esta mañana, en este momento. Hermanos, usted no se les vaya a ocurrir, no debe pasar por su cabeza ni por un instante que nosotros le estamos haciendo, queridos hermanos, un favor a Dios, aceptando esa invitación. Hermano, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Es Dios quien nos favorece por amor y misericordia. Es Él que nos favorece, hermanos, al invitarnos. Es Él. Pero por increíble que parezca esto, muchos, hermanos, muchos se excluirán a sí mismos por rechazar la invitación. Hermanos, es importante mirar que las personas que Cristo allí tiene en mente en esta parábola, hermanos, no son antagonistas del cristianismo, o sea, no son enemigos de Dios, no son enemigos abiertos del Evangelio. ¿A quiénes se está dirigiendo a Él? ¿A quiénes, hermanos? Él no está pensando en personas que persiguen a la iglesia. Estos hombres que se excusaron gentilmente, pero por encima de todo, no fueron más que unas excusas inaceptables. Y quizás para poder, hermanos, usted al contrario, para no trabajar en la obra del Señor, porque ya somos invitados, ¿cierto? Pero a veces empezamos a sacar excusas, hermanos, para no vivir verdaderamente una vida cristiana, para no trabajar en la obra. Hemos sacado también y venimos sacando hasta el día de hoy excusas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos excusamos tanto? Ah, claro, la tenemos clara que es un banquete, el cual vamos a estar allí por toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos muchas responsabilidades, tenemos mucho trabajo que hacer. Y allí es cuando nosotros seguimos sacando excusas. La pregunta es, si empezamos a ver allí, en el versículo 18, ¿qué dice el versículo? ¿Qué excusa empezó a sacar allí, hermano? El primer hombre, versículo 18. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excusas. Es bueno aclarar que no solo porque encontramos allí no solo tres personas se excusaron. Se excusaron todos, dice, y todos a una. Sino que el Señor en su misericordia trae allí 3 ejemplos. Pero allí todos, hermanos, de esta gran cena que estamos viendo, empezaron a... He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Empezó la excusa de William, ¿cierto? Con el calambre, tal cual, hermanos. Decíamos en una ocasión, luego cuando uno compra una hacienda, ¿no la ve antes? Y preciso, el día de la cena, se le da por ir a verla. ¿Qué excusa, hermanos? ¿Qué excusa que está sacando este hombre? ¿Cierto? ¿Por qué necesita ir a verla preciso? Cuando está allí invitado a un evento. Versículo 19, ¿cuál es esa otra excusa absurda? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Hermanos, él pudo probarlos en otra ocasión, ¿verdad? Y también, como el primer ejemplo, cuando uno compra algo, no lo ve antes de comprarlo. Si usted, y los que trabajaron allí también en el campo y todo, cuando compran un caballo, un burro, los bueyes, ¿hay que revisarlo antes o no? Se supone, ¿verdad? O sea, se supone, hermano, y tenía que ir ese día a mirar y a probarlos, ¿verdad? Él pudo haber probado esos bueyes en otro momento. ¿Por qué tenía que ir esa misma noche, ese mismo día? Pero el tercero parece que ese sí, como dijéramos coloquialmente, la sacó del estadio. Ese la sacó del estadio con esa excusa. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Hermanos, en Deuteronomio, ayúdenme a buscarlo, creo que está el versículo 20, capítulo 24, porque me gustó esta parte. Versículo 6 creo que dice que allí a los que se casaban se les sacaba del servicio militar, se les daba una incapacidad, no,
Se les da un permiso por un año, hermano. Para que asistiera, para que no asistiera a la guerra, para que no fuera ya al servicio militar, para que no asistiera se desplazara a lugares de trabajo. Pero lo que sí no pueden hacer era dejar de asistir a un evento social, ¿cierto? Por un año para que pudiera dedicarse a su esposa. Lo exoneraban del servicio militar. ¿Es versículo 6? Versículo 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, y en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Hermanos, estaba en luna de miel este hombre, y allá el banquete de un matrimonio no era un solo día, era por día. Qué oportunidad para quedar él como un rey, a decirle a su esposa, no tenía compromisos militares ni nada. Te invito a una cena, ¿cierto? Y gratis. Pero la excusa que se le ocurrió a este hombre: acabo de casarme. Hermanos, qué excusa, ¿verdad? Ahora yo me pregunto una vez más, él podía haber sacado otra excusa, otra razón. Pero hermanos, definitivamente esto también me hace allí reflexionar cuando el Señor nos exhorta, hermanos, incluso con la excusa que sacó este último, y nos recuerda cuando el Señor nos habla a nuestras vidas y nos invita a venir en arrepentimiento y en fe, y Él nos dice que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, ¿verdad? El que ama a hijo o a hija a mí más que a mí no es digno de mí. Pero el que ama a esposo o a esposa más que a mí, ¿qué pasa? No es digno de mí. Hermanos, es claro. Cristo, queridos hermanos, no es plato de segunda mesa. Hermanos, Cristo no es plato de segunda mesa. Ninguna, absolutamente ninguna de estas excusas serán válidas, hermano. Allí cuando llegue aquel día, hermanos, más bien muestran claramente una indisposición, ¿cierto?, hacia la persona que está haciendo la invitación. Ninguna de esas excusas. El problema es que en el fondo ninguna de estas personas quería ir a este banquete. Esa era la realidad. La razón por la que no querían ir a ese banquete, ¿sabe cuál era? Que no les agradaba el anfitrión. No les agradaba el anfitrión. Y es por eso exactamente lo que ocurre, hermanos, en el día de hoy. ¿Tú te has dado cuenta, hermanos, que tú puedes invitar a una persona a cualquier cosa, por menos importante que sea? Algo divertida, y probablemente él va porque va. Usted hace una invitación a cualquier lado y cuadra la agenda, cuadra el estudio y va, ¿cierto? Pero invítala a oír la palabra de Dios. Invítala a escuchar la palabra de Dios. Y a un sitio donde la palabra se predique fielmente. Y eso no va a ser muy agradable para esta persona. No va a ser muy agradable, no va a ser muy llamativo. Mi hermano y amigo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las excusas tuyas para no trabajar verdaderamente como el Señor manda? ¿Qué excusas tú tienes? Quizás la universidad me tiene full. Quizás es que el trabajo que tengo una situación bastante compleja. ¿Qué excusa tú tienes para no trabajar? ¿Has dado alguna excusa? ¿Tú te has excusado o has quedado como aquel niño inocente? No era tan inocente porque el pecado así depravado. 15 años y esa excusa. ¿Qué excusa tú has dado, hermanos, para no trabajar en la obra del Señor como se debe trabajar? ¿Qué excusa? Tú la sabes, hermano. Tú la sabes. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuál es la excusa que tú le vas a dar al Señor en aquel día, en el día del juicio? Usted ha oído muchas, y hay muchas excusas, hermano, en el transcurso de
de las oportunidades que usted ha tenido. Quizás tú has dado, o a ti te han dado una excusa cuando tú invitas a alguien, oye, te invito a la iglesia. Esa de pronto es la excusa más popular que hemos escuchado también. Es más, yo la verdad no, porque es que todos esos cristianos son más hipócritas que quién sabe qué. Todos esos cristianos son hipócritas. A usted no los han atacado ahora cuando han hecho esa tarea juiciosos de evangelizar. La excusa que el hombre tiene es que los cristianos son hipócritas, ¿verdad? Esa es la excusa que le van a dar cuando tengan que rendir cuentas. No, yo no iba porque es que los cristianos son hipócritas. Hermanos, en primer lugar eso no es cierto, ¿verdad? Pues Dios conoce el corazón, pero no es cierto es que todos los cristianos sean hipócritas. Eso no es cierto, hermano. Pero bueno, supongamos que en la iglesia cristiana Sol de Justicia todos los cristianos son hipócritas. Supongamos eso. ¿Eso es una excusa? Eso no es excusa, ¿verdad? Si hay, hermanos, es verdad que todos los cristianos, y como les decía, supongamos y pongámonos en el papel de que todos son hipócritas. Hermanos, Cristo no lo es. ¿Tú a quién vas a seguir? A Él, ¿verdad? O sea que esa excusa no aplica. Quedarás en una situación peor de la que estabas. Ahora, hermanos, sin duda hay muchas excusas que nosotros encontraremos. Hermanos, una de las excusas también es la verdad, William, yo no he vuelto o no asisto a la iglesia, porque es que a mí no me gusta que me impongan reglas. La verdad, a mí no me gusta que me controlen tanto. A mí no me gusta que me digan que por qué participé, si no participé. A mí no me gusta que me impongan reglas. Hermano, las reglas en todo lado existen, ¿cierto? De hecho, estaban puestas allí antes de que vinieras al mundo. A nosotros nadie nos consultó para hacer las reglas que hay. Dios, hermanos, hizo un mundo, ¿cierto? De cierta manera para que funcionara de cierta manera y impuso reglas de cierta manera. A nivel físico y a nivel espiritual, nosotros tenemos también aquí reglas que cumplir. Y por no cumplir una regla de la que el Señor también puso en su soberanía cuando niño, hermano, yo me fracturé un tobillo. A mí me fascinaba Superman y el Capitán Centella y todo, y se me dio por subirme a un armario, ponerle una toalla y desafiar esa regla. Y yo iba a volar. Y me quedó claro en ese momento de que un hombre no puede volar si no está en un avión. La consecuencia fue un tobillo. Lo que quiero ahora entender es que hay reglas, hermanos. Tenemos que cumplirlas. Y hay personas que dicen, a mí no me gusta que me controlen. A mí no me gusta que haya reglas, que me impongan las cosas. Pero si esa misma persona, cuando pasa algo en contra de ellos, dice, oiga, qué injusticia. Eso es injusto. Hermanos, cuando uno no acepta las reglas, la palabra injusticia no aplica. No aplica. Y así, hermanos, nos quedaremos con muchas excusas que encontramos en el transcurrir. En el transcurrir, hermanos, hay excusas. Hay excusas. Las reglas de Dios, hermanos, y que Dios ha impuesto, hermanos, no solo reflejan su carácter, sino que son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Una vez, recuerdan también, hermanos, que un niño le preguntaron que cómo él se imaginaba a Dios, y él decía que él se imaginaba a Dios era como un ser allá con un microscopio mirando quién se estaba divirtiendo de más para prohibirle. Eso es lo que la gente piensa acerca del cristianismo, y eso lo conlleva a tener muchas excusas. Es que allá me prohíben, pero esas son excusas, hermanos, son excusas. Son excusas. La pregunta es, hermanos, ¿qué excusas tiene usted? Yo he sacado tristemente muchas excusas para no trabajar como debo trabajar. El Señor en algún momento nos pedirá cuentas a nosotros. A todos, como hemos aprendido, nos han dado talentos, ¿verdad? Y así como veremos esa parábola hermosa de los talentos. Hermanos, si será una excusa decir, el Señor, es que me dio miedo hacer lo que yo tenía que hacer, y más bien entierro ese talento y aquí está. Señor, es que aquella persona a conciencia lo hacía mejor.
Señor, pero es que ya habían quienes hicieran la tarea, por eso yo me estuve quietico. Hermanos, esos van a ser excusas que nos van a hacer quedar más mal de lo que estábamos. Son reglas de Dios, hermanos. Excusas, excusas. ¿Qué excusa tú tienes para no trabajar verdaderamente como debes de trabajar en la obra del Señor? Es que todavía no es mi tiempo, estoy tan ocupado, más tarde lo hago. Yo creo la verdad que con solo el domingo asistir, eso basta. Ya, eso basta, eso también es una excusa. Hermanos, delante de la presencia de Dios, todas estas serán excusas absurdas, como las que encontramos en estos 3 ejemplos. No demos excusas. Ya vimos que ninguna excusa será válida. El padre de familia, ¿qué hizo? ¿Se puso contento? Allí este padre de familia se enojó. Por más que venían con excusas bajándole el perfil a cada acto, pero quedó fue mal, quedaron cada uno mal. Hermanos, sufrir la ira de un hombre enojado no se puede comparar con sufrir la ira de un Dios enojado. Sí, claro, nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios ha tenido paciencia con nosotros, pero nuestro Dios también es un Dios de justicia. Él es un Dios justo. Y si Dios, hermanos, no castigara debidamente el pecado, Dios no sería Dios. El infierno existe, ¿verdad? El infierno existe. Porque verdaderamente sabemos que tú tienes un alma inmortal que no se va a pudrir allí con tu carne, con tus huesos, allí en un ataúd. Esa alma vivirá, hermanos. Vivirá por siempre. Vivirá por siempre allí en la presencia de Dios. Pero definitivamente vivirá también por las excusas de muchos, excluida también de la presencia de Dios para algunos. Él mismo dice, hermanos, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, no nos excusemos más. No digamos más tarde. Solo Dios sabe si hoy es el último sermón que tú escuches. Solo Dios sabe si es el último sermón que el que está aquí al frente esté dando, hermano. No sabemos si podemos ver quién será el presidente. Usted no sabe si en la noche puede saber quién ganó. Hermanos, no busquemos más excusas. Démosle gracias al Señor porque en este instante, preciso en este momento, podemos decir y despertar gracias a Él. Señor, perdóname, porque las excusas ante ti he quedado peor, en una situación peor de la que estaba. Ya no más excusas, hermanos, para trabajar, para evangelizar, para poder vivir consecuentemente como un hijo de Dios. Ya no más excusas. ¿Quiénes disfrutarán ese banquete, hermanos? ¿Quiénes? Aquellos que están conscientes verdaderamente de su necesidad. Dios conoce nuestra vida hasta el más mínimo detalle. Hebreos 4:3, hermanita Nilsa y hermanito Julián, Hebreos 9:27, ya para terminar. Hebreos 4:13 y Hebreos 9:27. Y como decíamos al principio, hermanos, el refrán que dice que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Hermanos, eso no se aplica definitivamente para el día de hoy. Eso no aplica. Ninguna excusa será válida en el día del juicio, hermanos. Ninguna excusa. ¿Qué dice hermanita Nilsa? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escuchamos lo que dice la palabra del Señor? Todo está desnudo ante quién, ante quien vamos a darle cuenta. Entonces, esas excusas no van a servir. El otro hermano. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Hermano, yo quisiera venir en esta mañana con palabras más hermosas y más tiernas.
Pero es lo que nos dice y lo que el Señor me está diciendo a mi vida. Pero si seguimos nosotros con excusas, estaremos en grave peligro. El juicio vendrá y en algún día todos nos presentaremos delante de Dios, delante de nuestro Creador. Y en aquel día ninguna excusa, hermanos, ninguna excusa será aceptada. Trabajemos, hermanos. No escondamos, no enterramos el talento. Ahora que podemos, trabajemos de todo corazón. Cierre allí sus ojos. Señor Dios y Padre Celestial, definitivamente reconocemos que muchas veces y casi siempre, Señor, sacamos excusas. Nos excusamos ante ti y en nuestra ignorancia, sabiendo, Padre Santo, de que tú todo lo sabes, de que tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque muchas veces hemos, Padre Santo, enterrado nuestros talentos, excusándonos, Señor, de que ya alguien lo hace. Excusándonos, Padre Santísimo, pero así como tú nos lo dices, allí, Padre Santo, en el día del juicio, estaremos totalmente desnudos ante un Dios omnisciente, Padre Santo, y que tenemos que rendirte cuenta, Señor. Hermanos, ninguna excusa, querido Dios, será válida. Ayúdanos, Padre Santísimo, a partir de hoy, ya que tenemos ese hermoso privilegio, a poder aplicar eso a mi vida, aplicar eso a nuestra vida. Ayúdanos como cuerpo, Padre Santo, a no sacar ya más excusas, Padre Santo. Te lo pedimos de todo nuestro corazón.